Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla Inés Valdez Ramírez. Actualmente estoy cursando la carrera de Mercadotecnia Internacional en la UNAD. En esta ocasión vamos a presentar la actividad de la materia de legislación mercantil, en la cual vamos a hablar un poco de lo que son las sociedades mercantiles, los tipos que existen y un ejemplo de una empresa con sociedad. ¿Qué son las sociedades mercantiles? Principalmente podemos decir que son una o más personas que tienen un objetivo común de carácter económico para crear ese tipo de sociedades. La Ley General de Sociedades Mercantiles regulan este tipo de sociedades. Algunas generalidades que tienen este tipo de sociedades y comparten sería que se forman voluntariamente, tienen fines lucrativos, cada socio realiza su aportación a la sociedad y los socios comparten utilidades o pérdidas de los ejercicios de estas. Los tipos que existen de sociedades mercantiles se presentarán a continuación y la primera es la sociedad de nombre colectivo, CNC por sus siglas, y las características de estas son que responden de modo subsidiario a los socios, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales. Para constituirla se requiere una junta de socios para elaborar el proyecto de estatus, una autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un protocolo ante notario público y la inscripción del Registro Público de Comercio. Para el nombre de estas sociedades existe bajo una razón social, el cual se forma con el nombre de uno o más socios o la palabra compañía. No establece un mínimo de capital y sus reservas son del 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social fijo. Los números de socios es un mínimo de 2 y no tiene límite para los socios que se quieran integrar. La responsabilidad de los socios para esta sociedad es todos los socios responden de manera subsidiaria e ilimitada por las obligaciones sociales. La siguiente es la sociedad en comandita simple, CNC por sus siglas, y esta tiene dos tipos de socios, los comanditos y los comanditarios. Para constituirla se utiliza una junta de socios para elaborar un proyecto de estatus e igual una autorización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el protocolo ante el notario público y la inscripción del Registro Público de Comercio. Para el nombre se utiliza la razón social y el socio que preste su nombre para la razón es considerado el comanditado. No establece ningún mínimo de capital social y su reserva es del 5% de utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social fijo. El número de socios es mínimo 2 y máximo es ilimitado. La responsabilidad de los socios en este tipo de sociedad es comanditados, son solidarios, subsidiarios e ilimitadamente, y los comanditarios son aportaciones salvo que haya tomado parte de la operación o habitualmente hubiese administrado los negocios o la sociedad. La siguiente es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, CDRL por sus siglas. En esta también tienen dos tipos de socios, los comanditos y los comanditarios. Para el proceso de constitución se necesita estar inscrito en el Registro Público de Comercio, una autorización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, igual elaborar un proyecto de estatus y un protocolo ante el notario público. Para el nombre es igual la razón social y el socio que preste su nombre es considerado también comanditado. El capital social no establece ningún mínimo y de reservas es un 5% de utilidades anuales hasta que se llegue al 20% para el capital fijo. Se necesita un mínimo de 2 socios y tiene hasta un máximo de 50. La responsabilidad de los socios hasta por el monto de su participación inicial. La siguiente es la sociedad comanditada por acciones. Las características de esta sociedad es que el capital representa por acciones normativas. Los socios están obligados al pago de sus acciones y ya sea en efectivo o en especie. Para constituirlas es elaborar un proyecto de estatus con una junta de socios. Se utiliza también la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un protocolo ante el notario público y la inscripción en el Registro Público de Comercio. El nombre es una denominación de esta sociedad y el capital social es un mínimo fijo de 50,000 pesos.
Las reservas es también del 5% de utilidades anuales hasta el 20% de capital social fijo. El número de los socios es un mínimo de 2 y no tiene límite de socios para entrar. La responsabilidad de los socios es por el monto de sus acciones o aportación al capital y los administradores de acuerdo a sus acciones. La siguiente es la sociedad anónima, o sea, por sus siglas, y esta es una capital representada por acciones normativas. Los socios de esta están obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en especie. Para constituir este tipo de sociedades se requiere de una junta de socios para elaborar un proyecto de estatus, la autorización de la Secretaría de Comercio Exterior, el protocolo ante el notario público y la inscripción en el registro público de comercio. El nombre es una denominación y el capital social mínimo fijo son 50,000 y la reserva es del 5% de utilidades anuales hasta el 20% de capital social fijo. Es un mínimo de 2 socios los que se necesitan y no tiene límite de socios. La responsabilidad de los socios es hasta por el monto de sus acciones, la aportación de estos o de acuerdo a sus acciones según los administradores. La siguiente es la sociedad cooperativa suplementada, CSC. Los rendimientos son por trabajo o por consumo. Todos los socios de esta sociedad pertenecen a la clase trabajadora. Para constituirlo se quiere una acta por quintuplicado de la Asamblea General, certificado de firmas ante notario público, corredor público, juez de distrito, etc. La autorización de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social e inscripción en el Registro Público de Comercio. El nombre es una denominación y el capital social no establece un mínimo, pero siempre es de capital variable. Las reservas, el fondo de reserva está constituido por el 10 al 20% de rendimientos del ejercicio social. El fondo de reserva podrá ser delimitado con las bases constitutivas y no será menor al 25% del capital de los productores y el 10% de los consumidores. El número de socios es mínimo 5 y máximo ilimitado. La responsabilidad de los socios es limitada hasta por el monto suplementada y los socios responden a prórrota hasta por la cantidad determinada de la acta constitutiva. Para el ejemplo utilizamos la florería Pink Pearl y en este tipo de sociedad de comandita simple, que es la que mejor queda, vemos que sus características existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios. Su nombre es razón social, que sería Pink Pearl. El capital social es de 50,000 pesos, el mínimo. Y el proceso de constitución se da regido por el Código de Comercio, la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el alta de notario público, así como estar escrito ante el Registro Público de Comercio. La reserva es del 5% de utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital fijo. Y el número de socios de esta sociedad sería 3 socios. La responsabilidad de los socios de la florería responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales de las empresas. Ese sería nuestro ejemplo y se muestra la florería que se dedica principalmente a lo que son los arreglos y y todo lo que conlleva pues el trabajo de flores. Y pues esto será todo de mi parte, espero les haya gustado mucho la presentación y que pasen una buena noche. Gracias.